¿Cómo saber si uno es salvo, hermanos? Pues así vamos a comenzar, amén. Primero, antes que nada, ¿qué podemos hacer para comenzar a ser salvos en el camino del Todopoderoso? En Hechos capítulo 16, verso 27 está escrito, dice, el carcelero se despertó y cuando vio las puertas abiertas, desenvainó su espada y estaba a punto de matarse, pues asumió que los prisioneros habían escapado. Pero Shaul gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero, después de pedir que le trajeran luz, entonces llevándoles afuera dijo, hombres, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí les hizo la pregunta. El carcelero quizá no sabía lo que estaba pidiendo. Luz. Y Yeshua es la luz del mundo, amén. Pero la recibió completa en el verso 33 y verso 34. Su petición fue otorgada, entró corriendo, se estremeció de miedo y cayó al suelo entre Shaul y Silas. El 16:31 dice, ellos dijeron, confía en el Adón Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Esto no se puede interpretar que si una persona recibe a Yeshua, toda su casa se salva. Vemos que Shaul fue a su casa y todos oyeron el mensaje de las buenas noticias. Lo mismo que el caso de Cornelio en el capítulo 10. Sí. ¿Cómo puede llegar a ser salva toda la casa? Por mediante la palabra. Porque una persona que llega a reconocer a nuestro Adón Yeshua HaMashiach va a empezar a indagar en la palabra de él. Sí. Reconocer que es uno pecador. En Romanos 3:10 al 13 dice, como dice en el Tanaj, no hay ni uno solo que sea justo, ni aun uno. Nadie tiene entendimiento. No hay quien busque a Yahweh. Todos se han ido por mal camino y al mismo tiempo se han vuelto inservibles. En el 3:13 de Romanos dice, sus gargantas son sepulcros abiertos, usan sus lenguas para engañar. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. ¿Ve? Aquí somos como unos reptilianos para el Todopoderoso. Veneno de víboras hay debajo de nuestros labios. En Hechos 3:18 al 3:21 está escrito, dice, pero así es como Yahweh cumplió lo que había anunciado de antemano, cuando habló por medio de todos los profetas, a saber que su Mashiach habría de morir. Por lo tanto, arrepiéntanse. Arrepentirse es hacer teshuvah, hermanos. Y vuélvase a Yahweh para que sus pecados sean borrados. Para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar a Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. En el 3:21 de Hechos dice, Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo. ¿Sí?
Hasta que se cumpla el tiempo, Él va a venir y va a restaurar todo. Es en su nombre Yeshua que hay que poner la confianza, hermanos. No en el hombre, no de un ídolo. Yeshua es Yahweh salva. ¿Sí? Confirme que Mashiach permanecerá en el tercer cielo hasta que todas las cosas restauradas en la tierra. No hay rapto, pero esto no significa que todo tiene que estar completamente restaurado a su regreso, sino que el propósito irreversible de la reunión de Israel, las dos casas, la restauración del nombre de Yahweh y la Torá, esté en vigor y ya haya comenzado. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas. Efraín debe de ser injertado de nuevo en el olivo. Efraín es usted y yo, y somos Israel. ¿Sí? Somos ese Israel que abandonaron en rebelión voluntaria hace más de 2000 años para perseguir al pontífice romano y a sus hijas rameras activas hasta el día de hoy. Estamos presenciando en nuestro tiempo el cumplimiento de la prometida restauración de todas las cosas relacionadas con Israel, acerca de las cuales hablaron todos los profetas, hermanos. En Hechos 3:22 dice, porque el mismo Moshe dijo a Yahweh, levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Hechos 3:23 dice, todos los que escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo. Todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. En esta cita se está hablando de un profeta definido. El profeta no de cualquier profeta. Y este es Yeshua. ¿Cree que Yeshua murió por ti y por mí? ¿Fue sepultado y resucitó de entre los muertos? Entonces, vas por buen camino. En Isaías capítulo 1, verso 18 dice, y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, ¿sí? Grana o carmesí era el color rojo intenso de una tintura que virtualmente era imposible sacar de la ropa, hermanos. Las manos ensangrentadas de los homicidas se visualizaban aquí. Asimismo, la mancha del pecado es permanente sin el perdón de Yahweh. El perdón siempre ha sido un proceso de tres partes. Primero, arrepentimiento. Las mismas primeras palabras de los evangelios son arrepentimiento y guardar y cumplir sus mandamientos. La tercera parte del proceso de perdón es la expiación por sangre. Solamente aquellos que tienen todos los tres requisitos, entonces se pueden volver y hablar con Yahweh en una relación personal y razonar con Él en muchas cosas, incluyendo en cómo ellos se convirtieron en completos y puros después de haber sido escarlata y manchados. Serán blancos como la lana. En Isaías capítulo 1, verso 19 dice, si están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. ¿Por qué ya no llueve en algunos lados?
echan la semilla y no se les da nada. Y después cuando ya la semilla murió, se deja venir el agua. ¿Sí? No hay conexión. En Isaías 1:20 dice, pero si rehúsan y no me escuchan, serán devorados por la espada. Porque la boca de Yahweh ha hablado. Ahí está la firma del Todopoderoso, hermanos. En primera de Yohanan 5:18 dice, nosotros sabemos que el que tiene a Yahweh como Padre no permanece pecando. Por el contrario, el Hijo nacido de Yahweh le protege y el maligno no lo toca. En Yohanan 5, primera de Yohanan 5:19 dice, sabemos que somos de Yahweh y que el mundo entero está en las manos del maligno. En primera de Yohanan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Además estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yahshua HaMashiach. Aleluya. Él es el verdadero Yahweh y la vida eterna. Aleluya. Primera de Yohanan 5:21 dice, hijitos, guárdense a sí mismos de los falsos dioses. Falsos dioses, hermanos. Idolatría, vanidades, cualquier cosa en la cual pongas tu pensamiento y tus deseos, más que en Yahweh o Yahshua y su Torah. Cuidémonos de no apartarnos de Yahweh, Yahshua y de su Torah. En Hechos 2:38 dice, Kefa le respondió, vuélvanse de sus pecados, hagan teshuvá, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yahshua, HaMashiach, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh, que nos guía toda verdad y toda justicia, hermanos. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim llame. La revelación, hermanos, de las dos casas declara que los descendientes físicos de los primeros israelitas, Yahudá y Efraín, se encuentran aún en el cuerpo en numerosos masivos. De este modo han despertado a muchos a la verdad, de hecho, de que los primeros seguidores del Roe Mashiach Yeshua, de las 12 tribus, como está en Matillahu 19:28, se han multiplicado de una manera inmensa, hermanos, y directos de la comunidad del primer siglo. La declaración acerca de las dos casas ha sacado a la luz este hecho que con frecuencia se olvida. Mire lo que dice en Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a la humanidad, por medio del cual podamos ser salvos, siendo ahora hijos de Yahweh. En Yohanan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh, una criatura en Yahshua, una nueva criatura. Él es el Ruach HaKodesh. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16 hasta el 18 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista mundano, aun si en un tiempo contemplábamos a Mashiach desde un punto de vista mundano, ya no más.
El 5:17 dice, de modo que si alguno está unido con Mashiach, creación renovada es, lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. Y todo es Yahweh, quien por medio de Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Notes, hermanos, todos nosotros tenemos esta obra ordenada por Yeshua. Al final de los 4 evangelios, las 4 Besorá. Esta es una ordenanza de Yeshua. Y todos los que lo amamos tenemos que obedecer como está en Yohanan capítulo 14, verso 15, Yohanan 14, 21, Yohanan 14, 23 y Yohanan 15, 10. ¿Sí? Hemos sido ordenados para restaurar y traer regreso a las ovejas perdidas, hermanos, de la casa de Israel. Y así teniendo los frutos del Ruaj. Mire lo que dice el fruto del Ruaj en Gálatas capítulo 5 verso 22 hasta el 26. Dice, pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Además, aquellos que pertenecen a Mashiach Yeshua han clavado su vieja naturaleza. Estos son los frutos de los cuales habla Yeshua. Sí, estos son los frutos de los cuales habla nuestro Adón Yeshua cuando en las buenas noticias Él dice, por sus frutos los conocerán, por la naturaleza. Al morir en la estaca junto con sus pasiones y deseos. En Gálatas 5:25 dice, si es por medio del Ruaj que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Ruaj que ponemos en orden nuestra vida día a día. El 5:26 de Gálatas dice, no permitamos que nos hagamos engreídos, provocándonos y envidiándonos el uno al otro. Fíjese muy bien, no permitamos nosotros tampoco, hermanos. El poder de Ruaj, una promesa de hablar en otras lenguas, el hebreo, otros lenguajes, otros idiomas. Hechos capítulo 2:1, continuamos ahí. Dice, la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Homer y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el ruido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llama de fuego, que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Cada uno de ellos. Esta es otra prueba de que Israel, hermanos, estaba siendo renovada. ¿Sí? No la creación de ninguna iglesia. Porque la Torá fue dada con las mismas señales, hermanos. Y en las 70 lenguas conocidas en el mundo hoy en día. Nos confirmamos esto ahí en el capítulo 5, verso 12. Mire lo que dice. Mientras tanto, por medio de los emisarios, muchos milagros y señales eran hechos entre el pueblo. Unidos en mente y propósito, los creyentes se reunieron en la voluntad de Shalom. ¿Sí? Con la voluntad de Shalom. En Hechos 5:13, mire, y nadie más se atrevía a unírseles, no obstante el pueblo continuaba respetándolos grandemente. En Hechos 5:14 dice, y multitudes de creyentes fueron añadidos al Adón, ambos hombres y mujeres, mire.
Vemos, hermanos, que los creyentes se siguen reuniendo en el Mishkan, en el templo. Y al templo iba Israel, no una iglesia pagana. Y multitudes se les unían, eran multitudes a Efraín y a Judá, no de paganos que fueron a desechar la Torá de Yahweh. Al contrario, todos aquellos venían y lo abrazaban, ese libro Kadosh. En Hechos 5:15 dice, tanto era el furor que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas y en colchones para que por lo menos la sombra de Kefa cayera sobre ellos cuando él pasara. Fíjese muy bien. Pero no era la sombra ni tampoco Pedro, era la sombra de Mashiach. En el 5:16 de Hechos dice, multitudes también venían de las ciudades de alrededor de Jerusalén y traían a los enfermos y a los afligidos por espíritus inmundos y todos eran sanados. Hechos 2:24 dice, todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos, mire, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Si se da cuenta, eran idiomas. Este es un término, todas las naciones, usado para Efraín, viviendo en las naciones. Eso está en los versos 8 y 10. Ahí lo confirma. Pedro abre el tiempo para que Israel fuera reedificado y renovado a Yeshua con la entrega del discurso principal en Shavuot. El nombre de Pedro significa roca en griego, Petros, pero en hebreo es el rompimiento, pues todos los primogénitos es dicho que Peter, Peter, las matrices sin Israel, Yahshua dice que él abrirá la puerta para que ambas casas de Israel regresen. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Y eso fue lo que sucedió allí en Shavuot. Mire lo que dice en Tito, Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Porque la misericordia de Yahweh que trae salvación se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio. Ahí está, mire, dominio propio. Si usted no lo tiene, pídaselo a Yahweh. Un dominio propio, kadosh y poderosa, mientras continuamos esperando la venida, consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejinah, en la presencia de nuestro gran Elohim, y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Aleluya. Tito 2:14 dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torah. Fíjese. Y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Fíjese, deseoso de hacer el bien. Cumplir los mandamientos también. 2:15 de Tito dice, estas son las cosas que debes decir. Alienta y reprende con toda autoridad. No permitas que nadie te mire con desdén. ¿Sí? Con autoridad, hermano, debemos de predicar la palabra. No teniendo favoritismos. ¿Sí? No pensando, ay, se va a enojar. No. A usted, con usted no se molestan con el Todopoderoso. No es suficiente renunciar al pecado
y a los malos deseos, hermanos. Debemos también vivir activamente para Yahweh. Activamente, estar activados, no dormidos. Para pelear en contra de la lujuria, debemos decir no en contra de la tentación. Además, debemos decir sí al servicio activo para Yeshua. Muy claro, nuestro Mesías Yeshua no murió para redimirnos de la Torá, sino para redimirnos de las transgresiones que resultaban de violarla. Pero la iglesia lee lo que ella quiere y todo lo saca de contexto. Ver notas en el capítulo 2 de Colosenses para que se dé una idea. En Matillahu capítulo 3 verso 5 dice, la gente acudía a él desde Jerusalén, desde Yahudá y desde toda la región alrededor del Jardín. En el 3:6 de Matillahu dice, confesando sus pecados, ahí está, mire, eran sumergidos por él en el río Jardín. Y en Marcos 1:4 dice, así que era Johanán el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envolverse a Yahweh y de los pecados para ser perdonados. Marcos 1:5 dice, la gente venía a él de todo Yahudá, tal como todos los habitantes de Jerusalén, confesando sus pecados, eran sumergidos por él en el río Jardín. Y en Lucas capítulo 3, verso 3 al 4 hasta el 5, dice, él fue por todo el Jardín proclamando una inmersión referente a volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. Teshuvá, pues así como había sido escrito en el libro de los dichos del profeta Yesayah, la voz de uno que clama gritando en el desierto, preparen el camino para Yahweh. Enderecen las sendas para él. Todo valle tiene que ser rellenado. Todo monte y colina serán nivelados. Y los caminos torcidos tienen que enderezarse, hermanos. Y las sendas tortuosas se allanarán. Aleluya. En Lucas 3:6 dice, entonces toda carne verá la salvación de Yahweh. Aleluya. En Juan 1:32, Johanán 1:32 dice, entonces Johanán dio este testimonio, yo vi el Ruaj bajando del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Sigue diciendo en Johanán ahí hasta el 1:37 dice, yo mismo dice, y yo he visto y soy testigo que este es el Hijo de Yahweh. Al día siguiente Johanán estaba otra vez con dos de sus talmidín cuando vio a Yeshua pasar por allí y dijo, miren, el Cordero de Yahweh. Sus dos talmidín le oyeron hablar y ellos siguieron a Yeshua. ¿Sí? Hechos 19:1 hasta el 6, mire lo que dice la palabra. Mientras Apolos estaba en Corinto, Shaul completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, ¿sí? Donde se encontró con algunos talmidín y le preguntó, ¿recibieron ustedes el Ruach HaKodesh cuando llegaron a confiar? No, le dijeron ellos, nosotros ni sabíamos que había tal cosa como Ruach HaKodesh. 19:3 de Hechos dice, en ese caso él dijo, ¿en quién fueron inmersos? Ellos respondieron, en la inmersión de Johanán. En el 19:4 Shaul dijo, Johanán practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero le dijo al pueblo que pusiera su confianza en el que vendría después de él. Este es Yeshua. En Hechos 19:5 dice, al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua, ahí está 19:5.
Y en el 19:6 dice, y cuando Shaul les impuso las manos, el Ruach HaKodesh vino sobre ellos. Así empezaron a hablar en otros idiomas y a profetizar. Yohanan capítulo 4, verso 1 hasta el 3 está escrito. Cuando Yeshua supo que los Perushim habían oído lo que él estaba haciendo y sumergiendo más Talmidim que Yohanan, aunque no era él mismo Yeshua quien sumergía a la gente, sino sus Talmidim. Yeshua se fue de Yahudá y fue en dirección a Galilea, establecido por Yeshua. Mire lo que dice aquí en Matillahu 28:16 hasta el 20. Matillahu 28:16 dice, así que los 11 talmidín fueron al monte de Galit, donde Yeshua les había dicho que fueran. Ahí está, símbolo de la obediencia, mire, hay que obedecer, hay que ir a donde el Abba nos mande, que vayamos. El 28:17 de Matillahu sigue diciendo, cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron. 28:18. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Eso es por los que no se hincaron delante de él. Hay algunos que vacilan y hay unos que toman las cosas en serio. Matillahu 28:19 dice, por lo tanto vayan a ser talmidín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Ahí está, mire. Por lo tanto, vayan a ser talmidín a gente de todas las naciones. Aquí estamos en Estados Unidos y aquí realmente están de todas las naciones. Aquí puede agarrar de todas las naciones. Nada más que ore al Padre para que levante los que han de ser salvos. En Matillahu 28, verso 20 dice, y enséñeles a obedecer. Ahí está, mire, enséñeles a obedecer. Hoy en día ya no quieren obedecer. Les hablo un poquito fuerte, dejan de hablarle a uno por unos 4 meses. Todo lo que les ha ordenado, yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Mire, hermanos, puesto que Israel estaba y está disperso entre las naciones, tenían ellos y tenemos nosotros que hacer talmidín en todos los sitios del mundo. La lectura original, hermanos, no tenía un tono trinitario añadido después, puesto que en su nombre está el nombre de Abba, pues es Yahweh. Yahweh salva. Esta es la lectura correcta. Debido, hermanos, a las disposiciones basadas de Israel judío y de los Efraín, Israel, la tierra está llena de sangre de israelita y de ambas casas. De ahí la necesidad de la gran comisión del verso 19 y 20. Si tú perteneces a Yeshua, hermano, hermana, por misericordia, por medio de la emuná, de la fe, entonces debes y debo de ser uno de ellos. Yahweh ordenó predicar la Besorá, la palabra, por toda la tierra, tanto para redimir a las personas de manera individual como para restaurar de manera simultánea al todo Israel y a todos los extranjeros que se quieran unir. Eso está claro en el verso 20, que hay que obedecer toda la escritura, todo. Mire lo que dice en Marcos capítulo 16, verso 15
hasta el 20, dice, entonces les dijo, cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. Ahí está, mire. El que confíe y sea sumergido, será salvo. Ahí está, será salvo. Si confía, porque confiar es creer, ¿sí? Confiar y obedecer. Por eso esa es la emuná hebrea. El que confíe y sea sumergido será salvo. El que no confíe será condenado. Y estas señales acompañarán a aquellos que sí confían. ¿Ya tiene esas señales, hermano? ¿Ya tiene esas señales? Entonces, si ya las tiene, ya es salva. ¿Sí? Y en mi nombre, ¿cuál nombre tiene usted? ¿Cuál es el nombre de su Salvador? Fíjese, teniendo esa autoridad podemos expulsar demonios. Hablarán en otras lenguas. 6:18 de Marcos dice, no harán daño si manipulan serpientes. Dice, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. ¿Sí? Para sanar a los enfermos, usted pone las manos, ora por ellos y Yeshua los sana. Usted no, Yeshua. Así que después que les hubo hablado, el Adón Yeshua fue llevado a lo alto dentro del cielo y se sentó a la mano derecha de Yahweh. Aleluya. 16:20. Y ellos salieron y proclamaron en todas partes, mientras el Adón, trabajando con ellos, confirmaba el mensaje con las señales que les acompañaban. Después de esto, Yeshua y sus talmidín salieron a la campiña de Yahudá, donde se quedó un tiempo con ellos y sumergía a la gente en agua. Yohanan también estaba sumergiendo en agua cerca de Shalem, porque allí había mucha agua y la gente se mantenía viniendo para ser sumergidos. Esto fue antes de que Yohanan fuera puesto en prisión. Una discusión se suscitó entre algunos de los talmidín de Yohanan y un hombre de Yahudá acerca de lavamientos ceremoniales. Y vinieron a Yohanan y le dijeron, Rabí, ¿tú conoces al hombre que está contigo al otro lado del jardín, del que tú estabas hablando? Bueno, él está aquí sumergiendo y todos están viniendo a él. Yohanan respondió, nadie puede recibir nada a menos que se le haya dado a él del cielo. ¿Sí? En Yohanan capítulo 3, verso 28 dice, ustedes mismos pueden confirmar que yo no dije que yo era Mashiach, sino que he sido enviado delante de él. Yohanan 3:29. El novio es el que tiene la novia, pero el amigo del novio que está a su lado le oye y se alegra grandemente al sonido de la voz del novio. Así que esta alegría mía ahora está completa. Aleluya. Cuando miramos a un hermano o una hermana que anda predicando la palabra allá afuera y que nos lo encontramos, nos gozamos. No importa de qué religión sea, mientras siga llevando la palabra, el tiempo es perfecto, ¿sí? Así que sigamos adelante. Mira el significado aquí en Hechos 2:38. Kefa les respondió, vuélvanse de sus pecados, Teshuvah,
regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. 2:39 de Hechos dice, porque la promesa es para ustedes, para los hijos, para aquellos lejos y para cuantos Yahweh nuestro Elohim llame. Shaul dijo a Yohanan, practico una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en aquel que vendría después de él. Este es Yeshua. Al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua, y cuando Shaul les impuso las manos, el Ruach HaKodesh vino sobre ellos. Así empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Un hombre llamado Hananía, un seguidor observante de la Torá, que era altamente estimado por la comunidad judía, allí vino a mí, se paró a mi lado y dijo, hermano Shaul, recobra la vista, y en ese mismo momento recobré la vista y le vi. Él dijo, Elohim de nuestros padres determinó de antemano que conociera su voluntad, veas al Sadik y oiga su voz, porque le serás testigo para todos de lo que has visto y oído. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. Al mismo tiempo que invocamos el nombre de Yeshua, nuestros pecados se van. Vemos que Shaul proclamó a todos los hombres paganos, Efraín y Yahudá. Y también vemos que lo que se invoca no es un Baal, un señor, sino el verdadero nombre de Yahweh Yahshua. Romanos capítulo 6, verso 1 hasta el 7 dice, así que entonces nosotros diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? Yahweh no lo permita. Como nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él. 6:3. ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Mashiach, Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su sangre, en su muerte, hemos sido sepultados con él, para que, tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte. De la misma manera nosotros también vivimos una vida renovada. Romanos 6:5 dice, pues si hemos sido reunidos con él en una muerte como la de él, así también seremos unidos con él en una resurrección como la de él. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, y al fin de no ser esclavizados más por el pecado. Romanos 6:7 dice, porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Mire, hermanos, nuestra vieja naturaleza, nuestra maldita inclinación al pecado en hebreo y al ayeser hará, ¿sí? En Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Sigue diciendo en Primera de Corintios 10:2. Y con relación a la nube y el mar, todos se sumergieron en Moshe. 10:3 dice,
y también todos comieron el mismo alimento del Ruaj. 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida del Ruaj, porque bebieron de la roca enviada por el Ruaj, la cual los seguía, y esta roca era el Mashiach. Porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y no fue dado un solo ruaj a beber. Y nos fue dado un solo ruaj a beber. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh. Ahí está, mire. Quien sometió todo a Él para que así Yahweh sea todo en todos. El 15:29 dice, y si fuera de otra manera, ¿qué alcanzarán los que se sumergen por los muertos? Si los muertos no son realmente resucitados, ¿por qué se sumerge la gente por ellos? Por eso, como Mashiach vive, nosotros somos vivificados, hermanos. Yahweh Padre ha sido eliminado del camino por dos entidades. La católica lo suplantó por un ídolo femenino y otro afemeninado. Los cristianos solo se quedaron con un ídolo masculino heredado. Entonces el Padre no se ve por ningún sitio. Abba Yahweh es el soberano, arquitecto y diseñador de todo. Y Yahshua, su Hijo, su palabra, está sometida totalmente al Padre. Esto está muy bien explicado en el libro de Yohanan. Aun cuando Yahshua reine en la tierra, Él tomará todas las órdenes del Padre Yahweh mayor. Aleluya. Esto era una inmersión ahí en el 29, en el 28, sí, el 29, ahí el verso 29, esto era una inmersión memorial por los muertos en tiempos de Shaul, práctica que continúa en el judaísmo, ¿sí? Se hacen la tevilá en nombre de los muertos, porque esos son sus Mashiach. Nada tiene que ver con un bautismo mormón o por los que ya han muerto. Yahshua es nuestra inmersión. Allí nosotros muremos al viejo hombre y resucitamos en Mashiach, una criatura nueva. Gálatas 3:24 dice, por consiguiente la Torah funcionó como un administrador hasta que vino el Mashiach, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de Muná. Pero ahora que ha venido esta confianza con su llenura de Muná, ya no estamos bajo los administradores. Pues en unión con Mashiach ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con la llenura de Emuná. Porque todos los que han sido sumergidos en Mashiach han sido revestidos con el Mashiach. ¿En quién? En quien ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra. Porque en unión con Mashiach y Yeshua, ustedes todos somos uno. También si ustedes pertenecen a Mashiach, son simiente de Abraham vino y herederos de acuerdo a la promesa. Un administrador, hermanos, es un custodio, un tutor, uno que tiene poder y autoridad para mantenernos protegidos hasta que pudiéramos ver algo más en revelaciones, que por la confianza con llenura de Muná pudiéramos ser declarados justificados. La Torah revela a Mashiach y encuentra su totalidad y está hecha completa en Mashiach.
quien es la meta a lo cual la Torá apunta a Romanos 10:4, porque la meta a la que el Tanaj apunta es Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. La Torá en singular, pero aquí es administradores, que es plural. Este es un asunto de amos y esclavos. Los administradores eran los que querían imponer sus propios principios y reglas en la comunidad de Galut, en Galuya. Demandaban que los que estaban regresando permítame un momentito. Sí, los que estaban regresando de la casa de Israel tenían que ser circuncidados inmediatamente para ser aceptados como miembros de las quejilot de los hijos de Jacob y Israel, que se estaban justificando en las ceremonias rituales de las obras de la ley, explicadas anteriormente. Ellos eran los custodios, administradores, tutores, que querían que siguiéramos sus interpretaciones de la Torah, pero eran leyes rabínicas por medio de del legalismo de la Torah oral, ¿sí? De la ley oral o Torah oral como la conozca. Estos administradores custodios son los mismos del judaísmo tradicional y parte del judaísmo mesiánico, que ley Torah mosaica inventando sus propias reglas y ceremonias, los cuales el propio Yahshua condenó en Matillahu 23 y otros lugares. Ellos se creen los guardianes de las tradiciones y costumbres. En realidad, el custodio guardián de la Torah es el Ruach HaKodesh. Amén. La palabra aramea para tutor es taraj. La palabra aramea para puerta es tariaj. Así que aquí algún comentario, la taraj, tutores, estaban bloqueando la tariaj, la puerta, que podía llevar a los israelitas asimilados de regreso a la Torah. Están jugando con las palabras estos tutores de Jerusalén, con sus reglamentos y tradiciones. Lo que en realidad se llaman los judaizantes, término que mal se usa hoy día cuando se enseña que no hay que guardar la Torah escrita y que eso es judaizar. Y de hecho hay que guardarla. Yahshua, salvación de Yahweh, había abierto de par en par la puerta con misericordia para el perdón para los que habían sido cautivos y exiliados. Eran redimidos como está escrito en Salmo 118, verso 19 al 20. En Isaías capítulo 11, verso 10 al 12. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, 12 y 13. Fueron sepultados juntamente con él por haber sido sumergidos y en unión con él también fueron resucitados por la llenura de emuná de Yahweh, que se manifestó cuando levantó a Yahshua de los muertos. El 2:13 de Colosenses dice, ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza. Pero Yahweh les dio vida juntamente con Mashiach, perdonando todos sus pecados. Los que vienen a confiar en Yahshua, hermanos, tienen su corazón circuncidado. Es el primer paso. Después de la circuncisión física sigue. Y no como estaba siendo predicada por la herejía de los Gálatas. Circuncisión física primero, no.
Es al revés. Si no circuncida su corazón, no puede cumplir ningún mandamiento. No tenemos más que asumir que la mayoría de los recipientes de esta carta estaban familiarizados con la historia de Israel en su relación de ahora obedecemos y ahora no obedecemos, en su relación con Abba Yahweh. Quizás la mayoría de ellos caían en la categoría de gentiles goyín o las ovejas perdidas pertenecientes a la casa de Israel. Estas palabras de Shaul casi demandarían que el lector sabría a qué se estaba refiriendo él. Gentiles comunes sin una genealogía trazable, Abraham por medio de Isaac y Jacob, no sabrían en absoluto lo que Shaul estaba diciendo. ¿Cómo así? El uso de la palabra de pecados, que en mi opinión es una tremenda señal. En hebreo esto es peshahin y la palabra se refiere a violación fragante y voluntaria contra Yahweh y su Torah. Y este era el caso con la casa de Israel y Efraín, reino del norte, en el Targún. Isaías 53, versos 3 y 4. Y él edificará el lugar Kadosh, que fue profanado por nuestros pecados, entregado por nuestras iniquidades y por sus enseñanzas, su shalom aumentará sobre nosotros. En que nosotros nos vinculamos a su palabra y nuestros pecados nos serán perdonados. Todos nosotros, hermanos, como ovejas hemos sido dispersados, hemos ido al exilio, todos por su propio camino y delante de Yahweh. Fue un placer perdonar los pecados de todos nosotros por su amor. Verso 10. Aún delante de Yahweh fue un placer refinar y limpiar el remanente de su pueblo para purificar su alma de pecados. Ellos verán el reino de Mashiach, usted y yo, si nos esforzamos hasta el final. Ellos multiplicarán hijos e hijas, ellos prolongarán días, usted y yo. Aquellos que hacemos la Torah de Yahweh, prosperaremos en su placer. Amén. El concepto detrás del uso de Shaul de la palabra carne, vieja naturaleza, estaba dirigido a algunos dentro de la comunidad, quienes habían tomado un estilo de vida ascético, comparable con el riguroso ascídico, llamado exenios. Los exenios identificaban la carne en el rollo Qumran, ¿sí?, como la naturaleza humana, en lo más básico, lo que fuera despreciable en el hombre. En Tito capítulo 3, verso 4 al 6 está escrito, dice: pero cuando se manifestó la bondad y el amor por la humanidad de Yahweh nuestro Salvador, Él nos salvó. No fue en virtud de obras de justicia que hubiéramos hecho, sino que basado en su misericordia, Él lo hizo por medio de mitbet, de renacer. Ahí está, mire, mitbet, de renacer. La inmersión en el Shengadol de Yeshua, que Él es el Ruach HaKodesh. Mitbe, de renacer, y la renovación producida por el Ruach HaKodesh. Ahí está. Tito 3:6 dice: el cual derramó sobre nosotros generosamente por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Aleluya. La palabra sugiere una renovación, restauración, transformación y un cambio de corazón y vida, como está escrito en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasé. En cambio, permanezcan permitiendo que
las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. ¿Sí? En el verso 1 y 2, Shaul nos exhorta a salir de las cosas de este mundo, hermanos. Lo dicho por otros emisarios y recomiendo que lo lean. Primera de Pedro 1:14, Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 4:2, Primera de Pedro 4:2, ¿sí? Primera de Pedro 1:4, 2:20, Primera de Yohanan 2:15 al 17, Primera de Yohanan 3:13, Primera de Yohanan capítulo 4 verso 4 al 5, Primera de Yohanan 5 verso 19. Y lo único que limpia y renueva la mente y nos protege del adversario ajá Satán es el estudio constante de la Torah, hermanos. En Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Sí, mire, sigue diciendo aquí primera de Kefa, primera de Pedro capítulo 3, verso 21. Esto también prefigura lo que nos salva a nosotros ahora, el agua de la inmersión, que no es remover el churre de nuestros cuerpos, sino una promesa de mantener una buena conciencia hacia Yahweh mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. El 3:22 de Primera de Kefa dice, Él ha ido al cielo y está a la mano derecha de Yahweh, con Malajín, autoridades y poderes sujetos a él. La inmersión, hermanos, prefigura que las aguas de la inundación se llevaron la inmundicia que había entre nosotros, matando a los transgresores, Sheidin. Pero para los 8 que entraron con Noaj al arca, el agua fue salvación. No que la inmersión nos dé salvación. Eso es un concepto exenio, sino que prefigura la salvación de Mashiach. Si aún en estas, si aún estás en esos pecados, hermano, hermana, eres un pagano y no eres Israel. ¿Sí? Así que confiese, incline su rostro, confiese. Yahweh, soy un pecador y necesito que me perdones. Creo que Yeshua Hamashiach murió y resucitó al tercer día y derramó su sangre preciosa para lavar mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado. Te pido a don Yeshua que entres a mi corazón y a mi vida como mi Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de la don Yeshua. Amén y amén. Sí. Te pregunta si ya soy salvo. Si aceptaste a Yeshua como tu único y suficiente Salvador, acabas de nacer de nuevo y comienzas una vida nueva y maravillosa en Él. Si hiciste la tevilá, la inmersión, en el nombre de Yeshua. Ahora eres salvo y vas al cielo, como está escrito en Juan 5:24, Yohanan. De cierto os digo, el que oye mi palabra, fíjese ahí viene después, escuchar la palabra, y luego dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, el que oye la palabra, primero escucha la palabra, escucha la voz de Yahweh, ¿sí? Y crees en él, el que envió a Mashiach, ese tiene la vida eterna, ¿sí? Porque si tú lees la palabra y escuchas la voz de Yahweh, vas a ser obediente y vas a hacer lo que a él le gusta. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que hacemos la tevilá, pasamos de muerte a vida.
¿sí? De muerte a vida. Por eso, ¿cómo saber si uno es salvo? ¿Cómo saber si uno es salvo? ¿Guardas Torah? Número uno. Número dos, ¿eres obediente en todo? En primera de Yohanan 3:24 dice, los que obedecen sus mandamientos permanecen para siempre. Los que guardan mis mandamientos, sí, por eso si usted ama a nuestro don Yeshua HaMashiach, usted guardará sus mandamientos, su palabra. Aleluya. En primera de Juan 2:7 dice, queridos amigos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Por el contrario, es un mandamiento viejo que han tenido desde el principio. Ahí está, mire. El mandamiento viejo es el mensaje que han oído anteriormente. ¿Sí? Anteriormente. Es la Torah de Moshe, es la misma. Son los mismos mandamientos. No hay nuevos mandamientos. En primera de Juan 2:8 dice, sin embargo les estoy escribiendo un mandamiento nuevo y su verdad es vista tanto él como en nosotros, porque la oscuridad va pasando. ¿Cuándo? Cuando empieza usted a leer la palabra, usted empieza a venir a la luz que es Mashiach. Dice, y a la luz verdadera ya resplandece. 2:9. Cualquiera que declare que está en la luz y al mismo tiempo odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Sí? Todavía está en la oscuridad. La persona que permanece amando a su hermano se mantiene en la luz y no hay nada en él que lo pueda hacer tropezar. Pero la persona que odia a su hermano está en la oscuridad. Si está caminando en la oscuridad, no sabe hacia dónde va. Se dirige porque su oscuridad ha cegado sus ojos. Aleluya. Pues hasta ahí le voy a dejar este mensaje, hermanos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu mismotav etzivanu, latzov divrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach ben Israel. Le damos muchas gracias a Kadosh por su palabra, por el mensaje. Le damos muchas gracias por Mashiach, que ha derramado su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Ayúdenos, Abacadosh, a no perder esa vida eterna que usted nos ha dado por medio de él. Ayúdenos a no apartarnos de su palabra. Le damos toda Rabá por los méritos de Mashiach y Yeshua en Israel. Amén. Y bendiga a todo oyente de este audio. Abran el corazón, la mente, de la revelación. Bendiga a todo padre de familia para que sea de bendición a su familia. En el nombre de Yeshua se lo pedimos. Amén y amén. Shalom Ubrajó. Paz y bendiciones a todo Israel. Shalom.